Buenas noches, señora. ¿Cómo está, señor? Estamos arrancando otra semana y otra noche, lógicamente, de frente a frente aquí por las pantallas de Unión TV. En esta noche lluviosa de lunes, parece que ya se hace costumbre que cada lunes tengamos la visita de la Santa Lluvia en Asunción y la área metropolitana. Por suerte, si bien está lloviendo con cierta intensidad, no tenemos el temporal de la semana anterior, hace una semana, cuando realmente muchísima gente pasó muy mal con los raudales en Capital y en el área metropolitana. Un tema que, lógicamente, como estamos también en campaña electoral, es un tema que hay que debatir y, por sobre todo, preguntarle a nuestros candidatos cómo van a solucionar este que es un verdadero problema cada vez más acuciante y que incluso ha costado vidas en el área metropolitana de nuestra ciudad capital. Es lunes, es 23 de marzo del año 2026. Estamos en vivo por la pantalla de Unión TV. Mañana también todos los cortes en redes sociales, en el canal de YouTube Gustavo Recalde. Son las 20:01 y 26 grados de temperatura a esta hora de la noche para que usted, señora, usted, señor, puedan notar que estamos en vivo en esta charla que vamos a arrancar en este momento con un referente de la televisión paraguaya, realmente uno de los hombres con más años, con más trayectoria, con más producción, con más conducción. Después le voy a preguntar si cómo se reparte la torta, si hay más producción que conducción, porque en verdad casi siempre condujo también todas sus producciones, pero tengo la sospecha de que lo de la producción va a sacar ventaja, porque yo siempre digo esto, Juanca, a la gente pues le puede gustar o no un determinado conductor, ¿verdad? Eso es norma, a nadie le cae perfectamente bien a todos. Pero hay algo, yo siempre digo, Amoroso le puede gustar a muchos y a lo mejor no gustar tanto a otros, pero lo que todo el mundo reconoce es tu trabajo en la producción televisiva en nuestro país, la producción de grandes eventos. Recuerdo esos festivales del Día del Niño multitudinario que ya no volvieron a hacerse en Paraguay, aquellos programas con tanta producción, con innovación como Supercatch primero, Lucha Fuerte después, muchas producciones como esta que vamos a hablar esta noche. Así que creo que vuelvo a tirar la premisa. Te puede gustar o no Juan Carlos Amoroso como conductor, pero como productor me parece que tiene el respeto y el cariño absoluto de toda la gente de nuestro país. ¿Cómo te va, Juan Carlos Amoroso? ¿Cómo te va, Gustavo? Sabía que ibas a venir con un saco. Sabías, ¿no? Sí, yo sabía. sabía. ¿Cuánto tenés? ¿Cuántos sacos tenés? Y sacos tengo para televisión, sacos de ¿Cómo eso es? Y claro, porque los uso nada más que para televisión. Tengo una docena. O sea que hay sacos para casamiento y hay sacos para... Claro. ¿Y sacos en general? Y el traje... Acordate que antes se usaba más traje, ¿te acordás? Yo ya venía de Buenos Aires de 30 años de la televisión y la radio de Buenos Aires, que había que... Mirá, en Radio El Mundo de Buenos Aires, para que ustedes sepan lo que era la época de los ingleses que tenían la radio, se entraba con alfombra roja, traje y corbata, todo el mundo. ¿Todos los días? Todos los días, con alfombra roja, es decir, le daban prestigio a su gente. Mirá. Porque una de las cosas que yo noté con el paso de los años es un poco la falta de valoración a los que hacemos contenidos. La gente tiene que saber que los que estamos atrás, como decís vos, hacemos mucho esfuerzo, vos, yo y todos, porque salga un producto interesante a la gente. Y te voy a contestar la primera pregunta, porque para mí fue una primera pregunta. El productor nace después del conductor, en mi caso. Primero fuiste conductor. Claro, fui conductor y yo me di cuenta que yo tenía que producirme, es decir, un Amoroso acá y el otro Amoroso acá, respaldándolo, ¿verdad? Entonces, hacía cosas que iban a mi personalidad al frente de la... Porque si no es muy difícil. Además, yo no sirvo, sinceramente, toda la vida fue igual, no sirvo para sentarme de conductor y te traen el libreto, te traen esto, lo otro, la cucaracha que te tienen que decir. No, yo lo veo. Me gusta ser el ideólogo de tus programas, de tus contenidos. Aparte, quiero también contar a la gente, yo tuve la oportunidad de trabajar contigo, con María del Carmen también, de muy joven. Conozco perfectamente la escuela de ustedes. Y Juan Carlos es de los que
prepara un programa, Sí. cosa que ya prácticamente no hay. Yo tengo la mala costumbre de producir en vivo, ¿verdad? Y volverle loco a todo el mundo porque vamos a llamarle a Lucio y Lucio habla de María del Carmen, vamos a llamarle a María del Carmen y eso complica muchas veces, pero sos de escribir tus programas, sos de buscar la música, sos de hacer un cartelito para avisarle al operador, o sea, te gusta producir el programa. Claro, exactamente. Primero que para mí la televisión es sorpresa, porque si todos los días ves un programa, siempre igual, siempre lo mismo, no te cambian los bloques ni siquiera de lugar, la gente llega a un momento que se cansa. Ya sabe lo que va a venir. Sí. Entonces, la improvisación nace para la sorpresa, llevar un musical distinto, que no sea darle lugar a nuestros artistas, darle lugar al humor. Yo en esta casa, y quiero agradecerte porque ustedes tienen que saber que yo estoy acá en esta casa por el señor Gustavo Recalde, que tuvo la gentileza, la amabilidad, el afecto y el respeto hacia una persona que cree que todavía puede ser útil a la televisión. Entonces yo no puedo defraudar a él ni a Ángel Aguilera, que también Gustavo dijo una cosa cuando estuvo en el programa nuestro. Es el único dueño de medios que vive de sus medios y está mirando la pantalla permanentemente. Claro. Está siempre mirando, vive sus medios, vende publicidad. Claro, sabe lo que uno está haciendo, sabe. Entonces, yo pienso que hay que ser agradecido en la vida, y si bien hubo mucha gente que siempre me dio una mano, en esta oportunidad, en las condiciones que no es el amoroso de cuando tenía 30 o 40 años, o cuando hacía Supercacho, cuando hacía programas con Álvaro, hemos hecho éxitos tremendos, los programas de fin de año tradicionales, los mundiales de fútbol, yo hice todo cuando no había celulares, todo era por teléfono de Copaco y hubo 100.000 llamadas, y bueno, ¿por qué? Porque había competencia, Gustavo. Entonces, la gente era como que tenía la camiseta puesta del canal, ¿verdad? Y cuando vos tenés la camiseta puesta del canal, evidentemente estás defendiendo lo que estás haciendo. Y para defender lo que estás haciendo tenés que ver qué está haciendo el otro canal. ¿Qué es lo que pasó? Claro, había acá, por ejemplo, cuando yo vine, solo 2 canales, después 3, después 4 y después hoy la producción casi existe muy poco, Gustavo, porque la mayoría de las radios ponen una cámara frente a los conductores y ya están haciendo televisión, ¿verdad? Y la televisión es imagen y la radio es su voz. Ahí te quiero preguntar, ¿te gusta esta fusión de la radio AM? Transmitida en televisión, eso que hoy decimos es radio TV, y tenés que tener TV porque si no la gente ya no te va a escuchar. Claro. Y para mí la radio todavía es, más todavía porque nosotros tenemos el millón de autos intentando llegar al trabajo a la mañana en Asunción y en la metropolitana. Y para mí la radio tenía esa magia de escucharla a alguien y de imaginarte cómo era la persona, que si tenía la voz gruesa era un hombre grande, si tenía la voz fina era un hombre delgado. Y hoy con el tema de la fusión de radio y TV, ¿te gusta esa fusión ahora? ¿Sabés qué pasa? A mí no me gusta. ¿Sabés qué pasa? Que no es ni radio ni televisión. Porque vos vas en el auto escuchando por radio y te dicen, miren la imagen del gol, miren el gol, estamos repitiendo. Si vos estás escuchando, no lo ves. Y el que está viendo por televisión, es decir, es un perjuicio. Para mí también, como vos decís, es un perjuicio. O haces televisión o haces radio. Y yo a veces, por ejemplo, cuando el programa nuestro acá en Unión también se transmite por la poderosa R800. Y a veces no me doy cuenta, no nos damos cuenta, y pienso que el que está escuchando por radio al final, hay que graficarle la porque idea, no está viendo la parte humorística, en fin. Entonces, pero una cosa, Gustavo, que todo el mundo dice, no, porque ahora las redes sociales, que esto, sí, está bien. Las redes sociales son un aporte a la televisión y la radio. La radio es la madre de todo. Sí. Cuando yo estaba en aquella época que estaba contando y tenía 11 años en la radio,
ahí conocí a Palito Ortega, que vos Mirá. tuviste el gesto de invitarme cuando vino la última vez, y recordamos cosas, él vendía café y todo. Bueno, la radio era una magia, la radio era, y ahí estaba la competencia, porque por ejemplo, 2 programas deportivos de automovilismo, un ejemplo nomás. Entonces yo estaba mirando ahí, yo tenía 11 años, 12 años, por ahí estaba. Y viene el dueño, que era Alejandro Romay, que después fue el zar de la televisión argentina, dijo, ahora Radio Libertad tiene un avión para transmitir la carrera en avión. Entonces yo dije, bueno, a ver, ¿cómo es? Me voy a ver, ¿y qué hacían? Ponían un ventilador de esos de heladería, ¿te acordás de esos de Claro. hierro negro? Sí. Que hacía tras. Y entonces el que estaba en el micrófono decía, adelante el avión de Radio Libertad. Y salía otro, acá estamos, Y la gente, claro, como era imaginación, la gente imaginaba el avión de la... Sí. ¿Me entendés? O sea, había mucho de ingenio, había mucha Y creatividad. además, sí. cuando sale la televisión, ¿qué fue lo primero que dijeron? La radio se terminó, Sí, no y existe terminó más. nunca. Hoy sigue Terminó viviendo, reciclada. La televisión va a pasar lo mismo. Mirá, creo que el año pasado, el anteaño, vino un productor que son de estos fanáticos de las redes sociales, una obra de teatro, no sé qué, muy conocido, muy popular acá. Y entonces me dijo, no, la televisión no existe más, ya no Nadie ve sirve tele. para... Sí, ¿sabés qué hice yo? Me levanté y me fui, lo dejé solo hablando. Me fui porque la televisión va a seguir siendo, se va a reciclar, Claro. va a mejorar. Antes se hacían un montón de escenografías monstruosas, Hoy ya son no. todas Sí, pantallas, sí. en fin. Va reciclando, pero no van a morir. Eso mismo pasó con Mario Pergolini en la Argentina. Sí. Se retira de la televisión, Sí. dice, nadie ve tele, yo no vuelvo Sí. más. Esto murió, se metió al periodismo de datos, al streaming y un montón de cosas. Y el año pasado volvió con un programa en Argentina y le farrearon todo. Che, no era que terminó la televisión, ¿verdad? Y con éxito. Y con éxito Sí, encima, con volvió éxito. con mucho éxito. Pero esa es una discusión muy larga. ¿Cuándo y por qué venís a Paraguay, Juan Carlos? Mira, ¿Dónde naciste? Yo nací en una ciudad que está a 30 kilómetros de la capital, que se llama San Fernando, al lado de Tigre. Al lado de Tigre. Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López, la zona norte, digamos. Hijo único, con todas las cosas que conlleva ser hijo único. Para bien y para mal. Para bien y para mal. Y con 4 tías mujeres, que una era profesora de música, entonces el nene a Sí. los 5 años el acordeón, italianos, tenía que tocar el acordeón. Me recibí a los 13 de profesor superior musical. Sí. E iba, 13 años. Sí, iba a seguir de concertista, nada que ver con esto que estoy haciendo hoy, porque a mí me apasionaba la música. Mirá cómo sería que yo todos los días me encerraba por dentro con llave 3 horas diarias tocando el acordeón y poniendo el disco en los tocadiscos para sacar... Es decir, tuve orquesta, grabé discos, nada que ver con esto. Pero ojo, también tocaba el acordeón pasando el platito en un restaurante los domingos al mediodía, porque no éramos de dinero. O sea, ¿vos te ibas a un había restaurante en Buenos Aires? Claro, al mediodía Sí. iba y me sentaba, ¿Y? tocaba el acordeón Y después el que después quería- pasaba por el platito por las mesas. Tenía también 12 años, 13, sí. Y bueno, son todas esas cosas que al final te hacen bien en la vida, porque te hacen Forjan un notar poco el el carácter, esfuerzo, sí. claro, te va forjando el carácter. Y después, en todas las ciudades, en el caso de San Fernando, en la calle principal, que es la calle Constitución, había una red de parlantes, es decir, en cada esquina había bocinas. Sí, sí. Las bocinas, como también andaban los que venden chipa hoy, estaban los camiones. Yo me pasaba horas hablando en los camiones, que era un pescado, por ejemplo, con tocadiscos que saltaba y vos tenías que hablar ahí permanente, no había grabadores. Sí. Y entonces empecé esa base de red de parlantes. Yo vivía al lado de un cine y estaba arriba del cine. Entonces saltaba de un balcón y me metía ahí e iba a ver con unos platos, con tocadiscos, todo eso. Y ahí empecé a meter algunos bocadillos, alguna cosa.
la gente iba a la plaza, se sentaba en la plaza a escuchar los programas. Sí. Y lleno de avisos comerciales porque eran todos los de que era una especie de radioteatro. Claro, era una radio local, sí, digamos, sí, pero de parlantes, increíble. Que salía solo en la zona. Claro. Después, bueno, fui dirigente de fútbol de Tigre, que hoy está en la primera, sí, y había una edición que se llamaba Tigre Presente, entonces me llevaron por primera vez y empecé a hablar. Después La Voz de San Fernando fue a Radio Antártida de Buenos Aires y también me llevaron y ahí empecé a meter, ahí yo ya elegía la música, ya llevaba las cosas, el operador con 5 platos, que cuando vine acá también en Radio 1 de Marzo, Josecito Lesme, que era el operador, Dios mío, porque yo vine con toda la locura de cambios de efectos, sí, de sonido, no había computadora, no había nada, voces. Ahí nació Pepe Galera, cuando yo le escucho la voz de hacer un nenito, después hacía una señora, él se llama Crispina Antares, yo le puse ña Crispina, bailábamos por radio, la gente esperaba, guau, ¿verdad? Hablando, la gente se imaginaba el baile, ¿verdad? Entonces, también tuve una época que para poder estudiar tocaban los cabarets siendo menor de edad. Todas las noches de ¿Siendo menor de edad? Siendo menor de edad. De 10 a 4 de la mañana, de lunes a viernes, y de 10 a 5. Tiros, sillazo, trompada. Yo tenía que seguir tocando la corneta. El show debe continuar, ¿eh? Claro, y sí, y me pagaban copas, como las coperas. Pero así? Claro, viste que las mujeres que están en los cabarets trabajan por las copas, ¿verdad? Sí. Tratan de sacarle la mayor cantidad de copas al cliente. Sí. Y entonces cuando te pedían otro tema, tocaba otra música, que sé yo, te mandaban una copa. Y como yo era menor y no tomaba alcohol, era menor gracias a un inspector municipal que me dejaba estar, la dueña me mandaba té frío, que parecía whisky, entonces vos brindabas con el cliente y entonces le tocabas otra vez la... En fin, ¿juntabas algo de plata allí? ¿Juntabas platita? Y claro, trabajaba todos los días, pero hacía 3 entradas y todos los días. Era complicado porque después de día tenía que estudiar, tenía que seguir, no dormía casi nada. La vida me fue llevando, también terminé como maestro de escuela, como profesor de escuela, sin saberlo. Yo estaba prácticamente sin trabajo y no sé, con un amigo nos anotamos en un listado de profesores y apareció la fundación de una escuela en las islas de San Fernando, que son a 3 horas de lancha de Tigre, lancha colectiva, sí, todos los días. A las 7 de la mañana salía la lancha, llegábamos a las 10 de la mañana al colegio. El colegio, ¿sabe lo que era? Una estación de lanchas viejas, toda abandonada. No había campana, había un tanque, por ejemplo. Y para subir la bandera, tenía que subirse ¿Volviste alguna vez a esos lugares? Ya, ¿no? Hace 3 años, 2 o 3 años, ¿no? Sí. Cumplió 50 años la escuela, que soy uno de sus fundadores. Sí. Y fui. ¿Te fuiste? Y está cambiado. Sí, claro, pero hoy es una escuela gigantesca, pero ahí yo organicé bailes, llevé los primeros fuegos artificiales, era el técnico del equipo de fútbol, de los chicos. Hiciste todo. ¿Y en qué momento se da la posibilidad de venir a Paraguay? Eso me había preguntado. Yo estaba en lo que hoy es América Televisión, en el 88 se llamaba Tele 2, de Héctor Ricardo García, el dueño de Crónica. Estaba en Riobamba, 280 en Buenos Aires. Y resulta que Héctor Ricardo García era fanático de la lucha, porque la lucha es rating. La lucha es rating, porque no es que es un programa que lo pueda hacer cualquiera, es complicado. Y él era fanático. Entonces, Peuchele, que era... Rubén Peuchele. Claro, que era mi amigo, me dice, vení conmigo. Y nos reunimos con Héctor Ricardo García y me dice, ¿así que usted quiere ser el presentador del programa? Le digo, sí, señor, claro. Yo no lo conocía, imagínate que era un zar, tipo Crónica en ese momento era diario número 1. Llama a su secretaria, dice, tráigame un video cassette de la lucha americana.
pone el cassette ahí, baja el volumen, me dice, relate lo que está viendo. Y me acuerdo como hoy porque era un luchador morocho, salía con un loro acá como un pirata, digamos, ¿verdad? Y yo empecé a lo loco ahí a relatar. No me dejó ni 5 minutos. Usted es el presentador y conductor del programa. Puso un video de lucha americana, Claro, luteó, claro. relatado. Tenés que Te quiero escuchar. Claro. Convencidísimo se quedó. Sí, y después, por supuesto, terminé siendo otra vez el productor. Yo puse las porristas, claro. Le puse video a cada lucha. Pero ahí viene el espectáculo de la lucha, vos venís con la lucha a Paraguay. Claro. Resulta que, te voy a tratar de contar rápido, resulta que un día cierran, llegamos toda la puerta de Riobamba, Roberto Galán, Pinky, Lucho Avilés, todos sentados en el cordón. Digo, ¿qué pasó? Toda la persiana baja. Se pelearon. Resulta que la parte técnica, las cámaras y todo eran de un la licencia eran de un general. Él ponía el contenido y se pelearon, qué sé yo, y terminó. Entonces, claro, es una cosa de loco. Y entonces Carlos Perciavale, gran humorista, pareja de Gasalla, creador del Café con Ser en la Argentina, me dice, che, vení a casa, que viene un paraguayo que viene a hablar conmigo, que me quiere llevar. Digo, pero Carlito, sí, pero vos hablás, y yo no sé ni qué decir, porque me quieren llevar allá. Bueno, voy. Ahí conozco a Carlos Abdo Rolón, que después, en ese momento también era el concesionario de los carteles, esos que se movían en las canchas, y llegó a ser presidente de San Lorenzo de Almagro, en Argentina. Carlos Abdo, mucho gusto. Y Carlos Perciavale se va a hacer el té con su bufanda, va a traer el té. Y me quedé yo solo, así como nosotros hablando. Entonces, Abdo me dice, ¿y vos qué haces? Le digo, mira, yo hago el programa de lucha. ¿En serio? Dice, ¿vos hacés la lucha? Dice, ¿por qué no me das los cassettes? Yo los paso en Paraguay, en el Canal 13, y vos después venís. Y yo le dije, mira, dos cosas. Primero, los cassettes no son míos, son del canal. Segundo, a mí no me gusta ir a hacer un programa a algún lado que no conozca la idiosincrasia de la gente, porque yo no sé cómo va a caer. No es así, es otro público. Bueno, te invito, me dijo. Yo te invito, me acuerdo que un avión fue en una tormenta a Montevideo, de Montevideo acá vine por primera vez. ¿Año? No, 89. 89. 89. Y solamente con el teléfono de Titito López Moreira, solamente el teléfono de línea baja de Canal 13, en un hotel acá en el centro de Asunción. Claro, no me atendían nunca por teléfono, ¿viste? Para que te atienda el director de canal. Bueno, al final me atendieron. Entonces yo voy con el maletín, antes se usaba maletín, entro, ya estaba todo el vidrio de Canal 13 como hoy, estaba todo así. Y me recibe López Moreira con Coan, su gerente comercial. Sí. Leo Coan, los dos. Entonces, yo saco las fotos, el álbum de Perciavale, porque en realidad iba por Perciavale. Cuando abro el álbum de Perciavale, no te puedo decir lo que me dijo, pero no me dijo, acá 3X no. Yo me quedé helado, ¿verdad? Bueno, señor, está bien. Pero era por el tema de la idiosincrasia conservadora. Además, no te olvides de la época. Claro, conservadores. Claro, no te olvides de la época. KP, o al final no queremos. Así nomás me dijo entrada. Entonces, bueno, pero le dije, saco mi álbum, yo llevaba el álbum de la lucha. Cuando hablo del álbum de la lucha y vieron La Momia, dice, nosotros vimos Titán en el ring porque en la quinta de Pastor Coronel, él se lo trajeron al general Stroessner exclusivamente, después tuvo un comunero. No me diga que usted hace eso. Y digo, sí, yo eso quiero, me dijo. Eso sí quiero. Ahora, claro, no había silla, no había ring, no había lugar donde hacer, no había nada y yo no conocía a nadie. Por eso digo que a veces uno tiene que ser agradecido con quien te abre la puerta. Después vos tenés que rebuscártela. La silla fue fácil conseguir, pero ring
conseguí un ring de boxeo, todo, se arregló como pudo. Después, ¿Dónde fue el primer show? Te voy a hacer breve porque es muy larga la historia. ¿Dónde lo hacía? Porque el Canal 13 no tenía estudio para meter el ring, gente, qué sé yo. Entonces, un día voy caminando por Mariscal López y veo Club Olimpia. Y me metí ahí, entré a ver, qué sé yo. Y un señor parado así, una panza así, parado. Me dice, señor, digo, señor, buenas tardes, mire, yo estoy buscando un lugar donde pueda hacer este programa de lucha, así. ¿Sabe quién era? ¿Quién era? Domínguez, el presidente del Osvaldo club. Domínguez estaba parado en el club. Domínguez, ahí estaba así, por la entrada a la izquierda. Me dice, mire, vaya allá al fondo que hay un polideportivo. Si le gusta, hágalo. El polideportivo ahí, que lleva también su nombre, que es donde se juega básquetbol. Fíjate vos. Sí. Hágalo ahí. Claro, cuando yo veo semejante cosa, dice, el programa con 100 personas vos lo hacés, pero no tenía otro lugar. Entonces yo digo, yo arrincono el ring contra una esquina, pongo unos decorados y pongo la gente y cierro las cámaras y hago ahí. La primera grabación, 14.000 personas. La segunda, 14.000 personas. Sí, hay unos videos, todavía tengo el primer día que salí ante ese público, lleno totalmente el polideportivo. Tiraron una pared abajo un día de la calle de Empedrada, esa de atrás, la gente, claro, era gratis también, Gustavo, era gratis. Sí. Y la primera vez que se veía, con una buena promoción y qué sé yo, y la gente se dio cuenta que se iba a hacer acá. No era un producto que venía de afuera, que ese es el secreto, ¿verdad? Sí, que también hay que decir que había menos posibilidades de ocio, entretenimiento, menos alternativas. Claro. Hoy hay que competir con el celular, con la tablet. Claro. Y después fue un caso que muchos no saben, que yo creo que fue una de las pocas peleas por el rating que hubo en la televisión paraguaya. Porque el 9, yo era imbatible en el rating, 50 y pico de la época, ¿verdad? Tuve problemas, discusiones con Repeto, Nicolás Repeto, que hacía Marca el 13, porque me dice, che, vos no me podés ganar a mí. Yo le digo, pero vos haces un programa todos los días, y yo los sábados, los domingos, no tiene, porque él tenía una marca de gaseosa y yo tenía otra, que eran competencias, y en ese momento era fuerte la competencia. Entonces, que esa también es otra historia, porque una vez que conseguí todo, y ya para terminar, una vez que consigo todo, cuando voy a hablar con López Moreira, dice, sí, pero si no, lo mismo que ahora, si no hay auspiciante. O sea, eso siempre fue así. Y sí, cuando uno va con una buena idea, y bueno, ¿quién va a auspiciar? ¿Verdad? Claro, ¿y a quién voy a ver? Entonces yo ya mi ánimo se había decaído, porque con todo lo que había hecho, sin conocer a nadie, sin parientes, sin amigos, sin nadie, había un cobrador argentino en Canal 13 que tocaba el bandoneón. Me dice, vení, Juanca, no te amargué, acompáñame a cobrar una factura a una gaseosa. Allá en Calle Última, que era todo lleno de yuyo, la industrializadora. Sí. Y bueno, yo no tenía nada que hacer y voy con él. Estamos sentados en un sillón esperando, viste que uno entrega la factura, tenés que esperar que te mande. Y yo estaba sentado ahí. Y me dice, mirá, ahí viene la dueña, Nelly Pérez Ramírez, toda subiendo una escalera caracol, me acuerdo como hoy. Esa era la Pepsi. Claro. La Pepsi, sí. Claro, industrializadora guaraní. Sí. Cuando me dijo era la dueña, salí como una flecha, la paré en la mitad de la escalera, le dije, mire señora, yo soy un conductor argentino, tengo un producto que nadie tiene. Se me ocurrió que el ring puede tener el logo, las chicas con la gaseosa, qué sé yo. Me escuchaba, no me decía nada. Y por ahí me dice, señor, ¿quiere esperarme un ratito? Habré esperado media hora y me atiende con su hijo Mareirian, que le mando un saludo si nos está viendo, y el ingeniero Dumont. Estaban construyendo una fábrica de cerveza al lado. Me fui con un contrato de 3 millones de guaraníes. ¿Qué era? Era una fortuna. Para esa época era muchísimo. Y para redondear, decía Super Catch con Juan Carlos Amoroso, porque ¿quién me iba a alquilar una casa? Alguien, Curepa, esto, aquello. Bueno, no me conoce. Una cosa importante,
Yo cuando vine al Paraguay no dije nada de lo que hice en la televisión argentina, nada, no conté nada. Yo había hecho ya premios, eventos, programas, televisión, yo no dije nada. ¿Por qué? Porque vos, cada programa nuevo, Gustavo, que haces, y la gente tiene que saberlo, el que ya hiciste ya pasó, ya fue. Ya fue en un año atrás, todo muy lindo, fantástico. Y acá nos encanta vivir el recuerdo. Yo hoy tengo que seguir demostrando que lo que hago puede gustar o no. ¿Qué importa todo lo que hice? Sí, tenés experiencia, trayectoria, qué sé yo. Con ese contrato, ¿quién me iba a salir de garante? Alquilé mi primer casa al hermano del ministro de Economía, que era Ashwell. Washington Ashwell. Sí, señor. Sí. Y el hermano era Jorge Ashwell. Sacramento. Presidente del Banco Central también fue. Sí. Sacramento y del Carmen, una esquina, una casa fantástica. No me cobraba el alquiler cuando quería, dejá, yo te pago el teléfono, el agua. Que nos era complicado con María del Carmen porque teníamos que ir de ahí al 9 todos los días, cruzar la ciudad con taxi, bueno, unas historias que yo por eso estoy tan agradecido, Gustavo. Que te abran la puerta. Después está, sos vos el que tenés que responder y dar lo que tenés. Sí. Porque yo conocí muchísimos argentinos importantes, más importantes que yo, que no pasaron de la recepción. En el 13, en el 9. O no pasaron de una o dos temporadas exitosas. Y después que había criterios distintos. Porque, por ejemplo, nosotros íbamos los sábados, cuando ya estábamos en el 9, que hacíamos en el patio de Supercat, pero yo no tenía conseguido. Ustedes hacían, cuando la gente se posiciona frente a Canal 9, sí, antes de la entrada hay una especie de escalinata. Sí. Ahí se llegó a hacer. Ahí abajo, sí, que hoy es estacionamiento. Exacto. Y resulta que no teníamos nada. Pusimos 2 tribunas y como yo no tenía nada, puse toldos de Pepsi, un escritorio. Pero ¿qué pasa? ¿Quién iba a colocar las sillas y armar el ring? Nosotros mismos. A las 7 de la mañana los sábados. Y grababa 4 programas el sábado. Los luchadores venían y se iban. Sí. Y un día viene Alcide Rivero a esa hora y me ve ahí. Y me manda a llamar. Alcide Rivero era el director de... Pero usted, ¿cómo va a estar armando el ring, el conductor del programa? Le digo, pero señor, ¿quién lo va a armar? María del Carmen, yo y mis hijos, Diego y... armando el ring y ubicando la silla y después desarmar todo otra vez y hacer todo. Es decir, se trabajaba de otra forma y además es la pasión por esto, ¿verdad? Porque, de cuidar todos los detalles. Sí, ahora, pasión. hay que decir también, Juanca, que yo siempre digo a vos y a otros, les tocó la mejor época de la televisión. Sí. Yo siempre digo, por una cuestión generacional, ¿verdad? A mí ya me tocó la televisión, de juntar los pedazos de la televisión. 2000, pero ustedes estuvieron en la mejor época, donde había rating, donde había auspiciantes. Ganaste mucha plata en televisión. Mucha plata. Mucha plata. Mucho dinero porque hice muchos programas como Eco Club. Ya te digo, tenía la noche, después traje a Jorge Corona. ¿Qué pasa? Tinelli lo tenía lunes, miércoles y viernes a Corona haciendo el humor en Buenos Aires. Y como se veía acá, Showmatch por el 9, claro, yo lo traje y me metí yo en el mismo horario martes y jueves. Sí. Y con público, y yo y Corona, me acuerdo que era una cerveza. Lorena Arias era mi promotora. Esa era la cerveza Polar. Sí, señor. Polar. Yo no digo la marca. Apoyando lo nacional. Acá podemos decir la marca. Bueno, teníamos 22 auspiciantes, Gustavo. Y eran, ¿sabes cuánto? Era a reír y a dormir con Corona, se llamaba. Duraba 10 minutos, menos. Poco. ¿El auspicio que más caro cobraste que te hayas acordado? Y sí, me acuerdo. Mirá, te puedo decir esto como ejemplo. Yo era uno de los sueldos más altos de Canal 9, junto a Benjamín Fernández Bogado, creo que Pelusa Rubín, que eran, por ejemplo, 12 millones, en aquella época, 12 millones de guaraníes de sueldo. Pero ¿qué pasa? Lucha Fuerte los sábados recaudaba 80 millones. Entonces, ¿cómo no me iban a pagar 12 si el programa recaudaba
también un recuerdo para Héctor Corte, había vendedores en los canales que se preocupaban porque los programas salgan bien. Digo, Héctor, como José Ramírez, como tantos vendedores. Hoy prácticamente no. El vendedor es un ser en extinción, porque no hay quien... Porque, ¿qué es vender publicidad? Una ilusión. Si yo te digo, te voy a vender este vaso, bueno, acá lo ves, el vaso con agua, bueno, porque mirá que es largo, sirve para brindar, qué sé yo. Pero la publicidad, ¿qué es? Te tengo que vender una ilusión de que vos vas a hacer dinero. Pero también hay que analizar que como cambió toda la mentalidad, también cambió el país económicamente. Es distinto. La competencia ya no fue sana, porque lamentablemente hay que decir que hay competencias a veces muy traicioneras y feas. Y después otro problema, ¿por qué siempre primero está el no? No se puede, es mucho trabajo. Yo hablo de la televisión y la radio. No, eso hasta hoy es así. Primer Festival Nacional Día del Niño. Vos sabés que nosotros, bueno, yo había leído mucho la historia de los niños mártires de Acostañú y sabés que tuvimos una desgracia con un nene que falleció, tenía 10 años, había vivido mitad de su vida en la Argentina y mitad acá en Paraguay, hablaba guaraní y todo, Rodrigo. Y era tanto el cariño de la gente por Supercar. Hoy en día me cantan las canciones, me encantan en la calle, me ponen que vuelva a Supercar. Bueno, que hoy tienen 40 años. Sí, es mi generación. A mí la momia me robó una zapatilla en la cancha de Cerro Porteño hace 30 años, hasta ahora no le perdono. Sí. Y vos sabés que yo digo, le dije a María Carmen, tenemos que hacer algo para devolver este afecto a la gente, ¿verdad? Y ahí nace el primer Festival Nacional Día del Niño. Lo primero que te dicen, estás loco, porque es mucho. ¿Qué? Botánico, gente, qué sé yo. Yo digo, no, y gratis. Gratis siempre fue para la gente. Y los puestos de venta de comidas eran todas para entidades. Pero esa fue otra anécdota, porque yo estaba solo sin apoyo. Yo digo, si es Niños Mártires, hay que homenajear a los Niños Mártires. Necesito las fuerzas militares, necesito en la Embajada Argentina, un aniversario del 25 de mayo, nos invita el embajador y fue Rodríguez con doña Nelly, que estaban en un palco. Una guardia pretoriana que no pasaba ni de casualidad. Pero ¿qué pasa? Yo digo que a veces las cosas se dan o es el destino de cada uno. El general Rodríguez me ve de arriba. Amoroso, Supercash! Venga, dice. La guardia hizo así, subo al palco. Cuando subo al palco con él le cuento la idea. Mire, quiero hacer, él callado me escuchaba, quiero hacer un festival así, gratis, miles de personas. Las cocinas chocolate del ejército, regalar, dar, abrir. Y se da vuelta y le dice, Nelly, vení. A Nelly, sí. Le dice, ¿por qué no hablas con el señor Amoroso? Tiene una linda idea. Y ahí fui a la primera reunión de las residentas y ahí se hizo en el 91 el primer Festival Nacional. ¿Y metieron cuántas personas? Y en el primero, esa fue la vez que la gente rompió el alambrado del botánico para... La primera vez, sí. No, fue... Para entrar. Nosotros fuimos como a las 7 de la mañana o 6 y pico, era porque yo siempre sabía que voy temprano a ver todo, a verificar todo. Y veía camiones con gente colgada, veía gente que venía. ¿De dónde va toda esta gente? Iban todos. Cuando llegamos al botánico, ya a las 8 ya había un montón de gente. Regalábamos sillas de ruedas. Hicimos de todo. Inclusive, yo digo, qué sé yo, no sé si es un honor o no, pero creo que la única vez que se abrió los jardines de Murubillaroga por 2 años consecutivos, 96 y 97, fue con el Festival Nacional Día del Niño. Porque yo no conocía Murubillaroga, pero conocí con la Chilindrina, cuando la traje en el 95, porque Teresa Carrasco de Guamosi la invitó a tomar el té, conocí. Entonces veo, viste, todo ese campo que hay atrás. Y yo digo, ¿cuántas personas entran acá? 50, 60 mil.
Y la gente no conocía eso. Entonces le dije a Teresa y le Tenemos que dijo al abrir, presidente, sí. tenemos que abrir los portones y hacer el festival acá. Pero no, me dieron lo que con Canal 9 hicimos un lleno total y en 97 otro lleno total. Y creo que nunca más se hizo Claro. nada ahí adentro. Vos sabés que después te voy a mostrar un par de fotos y vamos a hablar del tema, pero puede ser uno de tus tragos más amargos, ¿verdad? En la televisión, porque no todo es color de rosa. No, claro. El debate que siempre se genera cuando, a partir de tu idea de rendirle homenaje a la figura de Sí. Luis Alberto del Paraná, Sí, vos con los sobrevivientes, que primero fue con la viuda, sí. le pedías autorización para generar un premio que básicamente es el paralelo de lo que son Los Martín Fierro. los Martín Fierro en Argentina. ¿verdad? Y como en toda competencia, el que no gana no está contento. Y mucho debate, mucha polémica, mucha discusión. Siempre. ¿Te sentiste mal alguna vez por el tema de los Paraná? Y sí, alguna vez sí, porque no se tolera la falta de respeto. Porque primero que yo nunca puse a dedo los ganadores, siempre hubo un jurado, mal o bien, no les gustaba el jurado tampoco. Y son todos periodistas y son los que hay. Y bueno, primero todo esto de los Paraná nació porque Carmen me dijo un día, ay amoroso, sabe que cuando cumple años Paraná llevo una fotito al diario ABC y no me dejan pasar ni de la recepción. Y digo, bueno, ¿cómo puede ser? Y todo esto nace con un homenaje a la película La Burrerita de Ipacaraí, porque otra cosa, ¿cómo digo? No se va, estaba en vida Carlos Gómez, todos los actores. Le digo, ¿cómo esta gente no se la va a reconocer? Imagínate vos lo que es histórico, era la Asunción de hace 50 años atrás, 60 años atrás. Y entonces la llamo a Isabel Sarli y me dijo, yo voy, Juanca, yo voy. Y hacemos en el paraguayo japonés una noche de homenaje a la película La Burrerita de Ipacaraí, que estaba Paraná también, estaban los compadres, bueno, todo. Y entonces yo le digo a Carmen, ¿qué le vamos a dar a esta gente? Porque está bien, vos le das un ramo de flores, estaba Agustín Barbosa, Augusto Roa Bastos, personalidades, cualquier cantidad, Monseñor Aquino, de Cacupé. Bueno, ¿qué le vamos a dar? Porque algo le tenés que dar. Y entonces ahí, esas cosas, ¿me dejás hacer un premio que diga premio Luis Alberto? Pero hombre, por favor, que se yo anda. Y salí, ¿dónde iba a conseguir un premio? Me fui a la Recoba ahí y buscando entre cosas encontré una media luna con una guitarra criolla y le puse la chapita premio Luis Alberto a tal persona, ¿verdad? Y entonces se le entregaba. Yo cuando vi, Gustavo, cómo la gente se emocionaba, lloraban, aplaudían de pie por sus artistas, por su gente. Tuvo en la conducción Rubén Rodríguez, que lo puse de conductor, ¿sí? Yo cuando vi esa emoción dije, esto tiene que hacerse todos los años. Caló en la gente, ¿viste? Pero claro, Paraguay no podía hacer menos de que no tener una estatuilla, yo no iba a permitir, no podía dar cualquier cosa. Entonces al año siguiente, el primero, que en realidad fue la entrega de estatuillas, en el 99, ¿dónde iba a ser la estatuilla? Me mandaron a Tobatí. Me voy a Tobatí, ahí unos artesanos hicieron un Paraná chiquito así, con los hombros así, que para mí no era esa figura, esa presencia Claro, que tenía Luis Alberto del Paraná. Entonces, bueno, se hizo así el primero. Ahí vino Cacho Fontana, Jorge Cacho Fontana vino de Buenos Aires. Las autoridades de APTRA de aquella época, antes de Luis Ventura, el otro presidente, Francisco Loiácono, orquesta en vivo, recuerdo Perlita Fernández, no, fantástico fue, ¿verdad? El de oro lo ganó Palo Rubín. Entonces yo renegaba con la estatuilla de Paraná porque yo quería otra presencia, ¿verdad? Y un día, hablando con don Germán Gugliari, por eso hay un montón de historias que la gente no sabe, hablando con Germán Gugliari me dice, ¿pero qué estás protestando, hombre? ¿Qué te pasa? Le digo, y mira, la estatuilla
viste, con su carácter. Sí. Dame, tráeme una foto, yo te voy a hacer el molde. El molde de ese Paraná que vos tenés fue hecho por Germán Gugliari, en yeso. Y después, lo voy a nombrar, al ingeniero Benítez, 25 años hace que me da las estatuillas. Y el primer Paraná de oro, que son pequeñas historias, pero el significado que da el premio. Cuando fui a hablar por primera vez, se paró y bajo de un estante sacó un tarrito así y me dice, mira, este polvo de oro me lo dejó mi papá de herencia. Lo voy a poner en el primer Paraná de oro. Son cosas que la gente de repente no sabe, ¿verdad? De todo. Y bueno, después, por ejemplo, el ejemplo de la alfombra roja, porque en todos lados yo escuché en Canal 9 que Mario Ferreiro y Sani, que estaban haciendo un Oscar, dice, mirá cómo caminan por la alfombra roja. Digo, yo tengo que poner alfombra roja. ¿Y de dónde iba a sacar una alfombra roja? Me fui a la parroquia de la Encarnación, el Padre Ángel, y me fui con una alfombra de casamiento, y esa fue mi primera alfombra roja, ¿verdad? Y después tuve el honor y el placer que los 50 años de la televisión paraguaya, que en realidad fueron 50 años de Canal 9, pero es la televisión paraguaya, se celebraran con los premios Paraná, ¿verdad? Con la transmisión de los 4 canales, al unísono. Sí. Y después siempre están esas diferencias que vos decís. Nunca nadie está conforme, mucha gente no quiere perder con otro. Yo conozco un famoso que estaba afuera atrás de un árbol, hasta que no escuchó el nombre no entró. Y ganó y entró y estaba afuera. Por ejemplo, ¿Pasó eso? Sí, pasó. No quieren perder los muchachos. No quieren perder. Y muchos famosos no quieren. ¿Cuál es el problema si nosotros dos vamos a una competencia y vos me ganás? Y bueno, está bien. ¿Me entendés? Claro. ¿Y en algún momento pensaste en dejar de hacer los premios por esa crítica, no? No. ¿Nunca volviste a casa después de una entrega y decir, no, esto yo me dejo esto porque...? No, una vez dejamos de hacerlo, pero porque estaba, como vos decís, un poco cansado, ¿verdad? Del esfuerzo que nos significaba a nosotros. Vos sabés muy bien que dinero muy poco hemos ganado con los Paraná, porque todo se invierte en estar, cómo conseguimos la comida, las cosas, los lugares. Porque no es que tenemos dinero para hacerlo, hay que arreglársela y sin bajar el nivel del evento. Porque al final es el evento de Paraguay, que al final hoy es el único premio que hay. Y en Latinoamérica hoy hay 2, Martín Fierro y Paraná, nada más, porque Perú no tienen. Y una vez le dije, mira, la verdad que, porque tanto con el jurado era el tema, ¿verdad? Que no, que son amigos, que esto, que aquello. Era presidente de la Asociación de Periodistas del Espectáculo, Armando Rubín. Entonces lo llamé a Armando y le dije, mira Armando, acá está la estatuilla, la hago así, así hago, le paso a la Asociación de Periodistas. Fantástico, pasó un año, no hicieron nada. Pasó el segundo año, no hicieron nada. Al tercer año le digo, María del Carmen, nosotros no nos vamos a dejar esto. Otra vez agarramos la batalla y seguimos adelante, ¿verdad? Porque ese también es un problema que tiene Paraguay. ¿Por qué con las grandes cosas no tienen continuidad? Queda todo en el famoso Pareí, y no, Miss Paraguay. Sí. Pero muchos de los que critican también querrían tener un Paraná en la sala de su casa. O sea, a veces la crítica es porque uno no gana. Porque, claro, o sea, y no... bueno, la gran satisfacción que vos vas a Canal 9, a Canal 13, entras en Canal 9 en la Secretaría y están todos los Paraná. Entrás en Canal 13 lo mismo. En la casa de Mario Ferreiro, de Chiche Corte, de Rubén Rodríguez, todos están... Porque no deja de ser un reconocimiento a tu trabajo. Y a veces ganás y a veces perdés. A mí me ha tocado ganar. La vida es como un partido de fútbol. Gané 3 veces y perdí 2 veces. Y el año pasado me tocó ir a los Martín Fierro en Miami. Sí. Y perdí, me fui lejos y perdí, ¿verdad? Y bajar la cabeza y disfrutarte la cena y volver, ¿verdad? Mirá, el simple hecho de estar pero en el primer Paraná, cuento esto para irnos a la foto, estábamos muy entusiasmados. Vos sabés que yo, sabés de qué estoy hecho, sabés lo que me costó estar en los medios.
nunca tuve la posibilidad de hacer carrera, estudiar, ¿no? Y al primer Paraná me voy y yo le digo a mi público, miren que podemos perder. Y a la primera que le dije a mi señora, la cámara no estaba apuntando, tenemos más posibilidades que perder de ganar, porque está Roberto Pérez, Vargas Peña, todo. Y si no sale mi nombre, no hagan por favor ningún gesto de desaprobación. Claro. Porque eso pues se ve en televisión. Claro, se ve. Porque uno pues realmente uno se pincha, se enoja, ¿verdad? Felizmente me tocó ganar, pero digo nomás que a veces uno se va con la ilusión de ganar, pero también sabiendo que puede perder. Pero claro, eso hay que saber. Mirá, yo antes de los premios Paraná hacía los personajes del año, que hacía una revista cartelera. Yo los hacía. Que vinieron a pedirme, que como hace la revista Gente de Buenos Aires, que ponen una foto. Le digo, pero si vienen para una foto, algo también le tenés que dar. Y ahí nacen los personajes del año. Un año lo hice, 2 años fantástico. El tercer año, Domínguez, las hijas lo agarran, a mí me dieron un honorífico y chavo amoroso, ¿verdad? Yo no registré nada. O sea. Entonces, ¿sabés qué le dije? Está bien, hagan ustedes, ningún problema. Pero cuidado, que yo algún día puedo hacer algún premio y vamos a ver quién queda, ¿verdad? Antes de los premios Paraná. Y hoy ya no. No existe ni la revista. Claro, esta charla tenemos que hacer segunda edición, tercera edición, cuarta edición, quinta edición, porque tenemos demasiado para charlar. Te quiero mostrar unas fotos y que vos en esta pantalla puedas mirar y me hagas un pequeño comentario. Voy a mirar bien. De qué representan estas fotos. Encontré estas fotos. Esta foto. Esa es el Polideportivo del Olimpia, precisamente. El que está ahí de relator es Ricardo Landoni. Sí. Mi primer comentarista fue Gustavo Con, otro honor que tuve en Supercash. Y eso es ahí tenés la vestimenta de Amoroso, que para acá era hombreras, tiradores, esos colores. Yo salía en la Argentina así también. Era un personaje, ¿verdad? Sí. Esa es mi primera foto, gran recuerdo. Gran recuerdo. Siguiente foto. Mirta Legrand. Sí. Yo la traje en el 92, se me ocurrió traerla para la Fundación Marcos Aguayo. Se fundó con la venida de ella. Sí. Entonces ella me invita a su programa y soy uno de los pocos. ¿Y sabes a qué fui a hablar de Paraguay? Yo fui a hablar de la televisión paraguaya, de lo que había, de lo que hacía. Y soy uno de los 4 o 5 representando al país que estuvo en su programa. Poquito. Sí. Siguiente foto. Augusto Roa Bastos. Esa fue la noche que te estaba contando de la Borredita de Ipacaraí. Y te voy a contar algo de Roa Bastos. Ganó un premio y ya estaba en la cama, ya enfermito. Y pidió que vaya a llevárselo. Y yo fui y le entregué en su lecho, en su cama, el premio Paraná. Para mí fue muy emotivo, porque que él pidiera que yo se lo llevara, una personalidad tan grande. Siguiente foto. La Chicholina. ¿Cuánto se van a acordar la Chicholina, los de mi generación? Por Dios. Y vos seguro. Yo era muy pibe, ¿verdad? Pero creo que vos tenés más chance. Yo era muy pibe. ¿Verdad? Bueno, esto fue algo increíble. Resulta que en ese momento ya era diputada. Sí, fue diputada en Italia. Y resulta que ella, si venía a la Argentina, quería un presentador que tenía que elegir ella. Si no, no venía. Pero ahora, ¿cómo me asoció a mí? Me hicieron una entrevista ahí que me eligió a mí para acompañar en su visita, que al final no vino. Al final no vino la historia. No, porque si no... Pero tuviste problema con... Estoy seguro que María del Carmen te dijo, y si querés anda. Haz lo que quieras, ¿verdad, famoso? Haz lo que quieras, ¿verdad? Pero fue una cosa increíble que yo haya sido elegido, no sé por qué habrá pedido. Seguro, ¿viste? No sé. Seguro. Siguiente foto. La Chilindrina, Festival Día del Niño. ¿Te acuerdas el año? 1995, lluvioso, como verás el día, mirá la multitud que había, hubo que entrarla y sacarla con cascos azules, una locura la gente. Y lo más increíble es que, bueno, primero yo no la conocía a ella, yo vi en un aviso que había en un diario de Corrientes,
el circo de la Chilindrina. Y agarré la camioneta y le dije, yo me voy, me fui con mi camarita. ¿Y qué hice? Ella se sacaba fotos después que terminaba la función del circo. Ella había 150, 200 personas que cobraban por la foto. Yo era el último, llego frente a ella y le cuento lo que era el Día del Niño. Me dijo, ¿en serio? ¿Cómo te llamabas? Y ahí mismo ya me grabó el saludo, voy a estar el Día del Niño. Ahí mismo. Ahí ya se comprometió. Ya se comprometió. Y fue fantástica. Después nos seguimos viendo, después siguió viniendo. Por ejemplo, cuando venía por la zona, como no hay buenos hoteles en Clorinda y compañía, se quedaban en casa sin que nadie sabía. Y después yo la llevaba el otro día a la frontera. Qué lindo, qué lindo. En eso estaba pensando que muchas figuras habrán recorrido la casa de ustedes, ¿verdad? Muchas figuras. Muchísimas. Muchas. Hablando de esto, el profesor Girefales, te cuento que también vino invitado, no al Día del Niño, pero sí al programa. Lo invitamos a cenar a casa y le agarró un ataque de apendicitis. Le agarró un ataque y la mujer, estaba con la mujer, inmediatamente sacó pasaje de avión porque no lo quería operar ahí. Le agarró un ataque de apendicitis, increíble. Mira. La noche de... No, muchísimas figuras. Otra foto. Bueno, Rubén Peuchele. Histórica, también es del 90 acá. Esto es Paraguay. Sí. Nosotros Peuchele y yo hacíamos el programa, marcábamos la lucha, qué había que hacer, los finales, esto y aquello. Esto es en casa, acá en Paraguay, donde esa es la rutina clásica que yo armaba. Mira, sí, armando la rutina. Bueno, para la gente que tiene que saber, Rubén Peuchele era el más bueno de los luchadores, era el más ídolo de todos los luchadores. Claro. Había la momia negra, la momia blanca, un montón de... ¿Se pegaban en serio? Sí, conmigo se tenían que pegar, porque si no, vos no claro. Te voy a contar un secreto que muy poco veces lo dije. Como vos bien dijiste, Rubén Peuchele era el ídolo de los chicos, todos le venían, pero a él le gustaba ser malo. Le gustaba el papel de malo, pero no podía ser malo porque era el bueno. Sí. Y Martín Caradagian inventa la momia negra. La original momia negra fue Rubén Peuchele. Eso mucha gente se enteró muchísimos años después. Claro. Que el luchador bueno estaba mimetizado de momia negra. Y acá hacía desastre, pero acá era la original momia totalmente. Negra. Bueno, siguiente foto, antes de irnos, con la estatuilla de Paraná. Y esa es una de las noches más emotivas, Gustavo, porque yo sin saberlo, entre María del Carmen, Mavi y compañía, me hicieron ese Paraná especial la noche de los 25 años de los premios Paraná. Y fue mucha emoción como familia, ¿verdad? Y para mí también, porque yo no lo esperaba, no sabía. Y fue una noche, te vuelvo a repetir, de mucha emoción de los tres. Sí. De Mavi, sobre todo María Victoria, que fue el artífice de todo esto con María del Carmen, porque son 25 años que habían pasado. Y yo nunca iba a poder tener un Paraná, jamás. Porque vos eras el organizador, ¿verdad? Siguiente foto. Los caminantes. Ese es el famoso Tigre Hotel, del Tigre, la foto. El que está en el medio soy yo, que soy el tecladista. Los Caminantes fue un grupo tropical. Esa es la tapa del disco que grabamos en su momento y que no la mostramos nunca en televisión. Pero bueno, fue mi etapa de músico. Ahí teníamos bailes, muchos éxitos. Cuando se hacían los bailes de 3 entradas, teníamos 8 shows por noche, una locura era. Mira, qué lindo. La última foto de la noche nos vamos. Teníamos muchas más. Bueno, si mostramos a Augusto Roa Bastos, ahora te muestro a Jorge Luis Borges, nada más y nada menos. Eso es en el Delta, en el Tigre, que lo llevé yo a la inauguración de una casa de cultura y vino.
no miren mi peinado porque estaba con rulos. Sí. Un amoroso. Qué Eso es grande, del Borges, 83 más o menos. Sí, qué grande Borges, qué grande Borges. Borges Sí. tuve el honor por eso de los dos, ¿verdad? Borges y claro, el otro. Robasto, el paraguayo y el argentino. No me va a aceptar nunca una entrevista, pero le quiero rendir un homenaje, si vos estás acá conmigo, que es tu esposa, María del Carmen Sempra, que todo el mundo le conoce y que mucha gente sabe que trabaja contigo, que producen juntos, que se cagan a puteadas produciendo los programas y después hay que irse a casa y estar todo bien, a los abrazos, porque así es la familia, ¿verdad? Pero la gente tiene que saber eso, ¿verdad? Sí. Buscando la perfección, uno se caga a puteadas en las producciones. Es que siempre... Más ella a vos que vos a ella. Siempre hay detrás de un hombre, dicen una gran mujer. Y María del Carmen, desde que vinimos acá con nuestro autito, cargamos todo, ya era en Buenos Aires. Ella fue empleada mía en la Municipalidad de Tigre. Yo era director de ceremonial, prensa y difusión. Y después fui director de una delegación y ella era una empleada mía. Cosas de la vida. Cosas que no se podrían hacer hoy, ¿verdad? Hoy sería denunciado por acoso. Después empezó a gustarle la lucha y entró de vestuarista. Se encargaba de todo el vestuario de lo que eran los luchadores. Y ahí cada vez empezó a aprender más. O sea, que tenemos que irnos porque pasamos toda la hora, pero nunca te dijo, vamos a Buenos Aires. No quiero saber más nada de Paraguay. Nunca te dijo... Yo no. No, María Carmen. Yo ya tengo... No, bueno, ella, claro, tiene sus hermanos, tiene su familia, quizás extraña más a sus sobrinos. Sí. Yo como prácticamente solamente tengo unos primos mayores que yo, quiero que sepan que ya está mi lugar aquí en Paraguay para cuando ya deje, iré, es decir, después que Amoroso se vaya físicamente, van a quedar sus cenizas y sus cosas en esta tierra, que me dio la posibilidad de expresarme y poder hacer lo que me gustaba hacer. Y además el afecto de mucha gente. Hay gente, como bien vos dijiste, para ir al principio, que les gusto, que te puede gustar, que no te puede gustar, y otra gente que me aprecia mucho. Yo les agradezco a todos, al que me aprecia y al que no me aprecia, por haberme dejado estar en esta tierra. Gracias, Juanca, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Un gusto charlar contigo. Hace rato tenía pendiente esta charla y, bueno, finalmente pudimos congeniar en día y hora para charlar de muchas cosas lindas de la televisión paraguaya. Sí. Gracias. Y el aprecio de siempre. Vos sabés el aprecio que te tengo. Sí, claro que sí. Muchísimas y es mutuo, porque Gustavo es un gran colaborador y ya lo mencioné. Gustavo es una gran persona por lo que acaba de decir, que también vienen de abajo como yo y como todos, que sabemos del sacrificio y el esfuerzo de la vida si querés llegar a lo que querés llegar. Gracias, Juanca. Gracias, Juanca. Juan Carlos Amoroso, esta noche con nosotros en Frente a Frente. Mañana todos los cortes en redes sociales, en el canal de YouTube también Gustavo Recale para que la gente pueda compartir. Y si Dios nos dice otra cosa, mañana a las 6 en punto hacemos otra Mañana Unión. Que pasen bien.